Amoris Laetitia, algunas reacciones. Titulares. ¿Es posible la comunión para los divorciados recasados? La República. El Papa abre los sacramentos a los recasados. Y Corriere della Sera. Parcial hoja de parra papal para las parejas de hecho y divorciados católicos. Deutsche Welle. Francisco pide a la Iglesia ser acogedora y menos crítica. The New York Times. Francisco ha dejado enseñanzas de la Iglesia sobre comunión para los divorciados casados, de nuevo absolutamente intacta. Catholic Herald. Manifiesto de la familia del Papa ofrece cautelosa apertura a la comunión. Crux. Francisco se sale de la enseñanza de la Iglesia en nueva exhortación. 1 Pedro 5. Herejía, herejía, herejía. Mundabor. Francisco abre la puerta a la comunión para los católicos vueltos a casar en la exhortación. Live Side News. Análisis breves. Antonio Socci dice: la exhortación apostólica es un gesto claro de desafío a 2000 años de magisterio católico, y en los ambientes católicos predomina un silencioso desconcierto. Roraticelli. No hay otra manera de decirlo. La exhortación apostólica del Papa Amoris Laetitia es una catástrofe. Voice of the Family, sobre el capítulo 8. Nuestra revisión inicial provee razones suficientes como para considerar este documento como una amenaza a la integridad de la fe católica y del verdadero bien de la familia. En el programa The World Over, El fin del mundo de EWTN, el padre Gerald Murray, Robert Royal y Raymond Arroyo examinaron los pasajes de Amoris Laetitia con descripciones como peligrosos, muy perturbadores, muy problemáticos, no es el lenguaje del Evangelio, en desacuerdo con lo que la Iglesia ha dicho hasta ahora, falsa misericordia y un intento de ocultar lo que en verdad es un cambio de doctrina, pero negando que está cambiando la doctrina. Raymond Arroyo finalmente apuntó: la excepción así se convierte en una regla muy difícil y no hay ninguna regla. The Catholic Thing, la cosa católica, Robert Royal. No hace falta una bola de cristal para predecir que una vez que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión en ciertas circunstancias, rápidamente se la considerará lícita para todos. ¿Y por qué no? Para personas en relaciones homosexuales que probablemente puedan alegar factores atenuantes igualmente buenos. En The Catholic World Report, publicado por el padre Joseph Fessio, quien presentó un simposio de artículos sobre el documento, dijo sobre el mismo: pero cuando sumamos todo, pareciera que el efecto de este enfoque es llevarnos a concluir que el pecado jamás existió. Todo tiene una causa que lo excusa. Uno se aleja de ese enfoque sin pena por sus pecados, sino con alivio, al reconocer que en realidad jamás pecó realmente. Eduardo Echeverría, profesor de Filosofía y Teología del Seminario Mayor Sagrado Corazón de Detroit. Francisco parece casi, no del todo, pero casi, incapaz de reconocer que un individuo es pecaminosamente responsable por rechazar la verdad sobre el matrimonio y la familia. Entonces, con el debido respeto a Francisco, creo que él sí está insinuando el apoyo a la gradualidad de la ley y por lo tanto, por implicancia, abre la puerta a la ética de la situación. Carl Olson, Catholic World Report. No ayuda nada que el Papa Francisco aparentemente juegue un poco a la ligera con algunos de sus argumentos y fuentes. El famoso canonista Edward Peters, en Amoris Laetitia 297, el Papa Francisco escribe: nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio. Por el contrario, es precisamente la lógica del Evangelio que uno puede ser condenado para siempre. Confróntese Catecismo de la Iglesia 1034 y 1035. También señala Edward Peters: en suma, lo que se puede cuestionar no es que el Papa compare la Eucaristía a la medida de gran alcance, sino más bien la falta de mención a las advertencias contra el consumo indebido de ella. David Warren.
Parece de hecho ser dicho, como siempre ha sido dicho por la Santa Iglesia, con simplicidad inocente, que el pecado mortal es mortalmente pecaminoso, por lo que una vez más creo que el Papa debe ser corregido. Christopher Ferrara, de Remnant, en un extenso y completo artículo llamado Anatomía de una debacle pontificia, tal vez uno de los mejores artículos recientemente escritos sobre la exhortación postsinodal de Francisco, por su seriedad analítica y por su rigor periodístico y científico, entre otras muchas cosas, afirma: la doctrina básica sobre la indisolubilidad del matrimonio queda intacta. Ciertamente hay párrafos y párrafos de floridas alabanzas sobre ella, mientras que el plan de Francisco para que se la ignore en la práctica finalmente se confirma. Las uniones homosexuales mortalmente pecaminosas ya no son tratadas como amenazas a la salvación, sino solo como etapas en una revolución moral gradual. En otras palabras, las personas que viven en una condición objetiva de pecado mortal no necesitan arrepentirse ni enmendar sus vidas, porque nadie puede ser condenado para siempre. Comentario a párrafo 298. ¿Qué otra cosa, además de horror mezclado con miedo, deberían experimentar los fieles cuando un romano pontífice sugiere que las personas viviendo en adulterio necesitan intimidad para poder permanecer fieles a sus compañeros de adulterio por el bien de sus hijos? Según la teoría moral de Francisco, entonces todo precepto moral sería una norma general que admite excepciones bajo circunstancias difíciles. ¿Cómo puede este pasaje del párrafo 303 no ser señal de un giro apocalíptico en los acontecimientos de la Iglesia? Ross Douthat, de New York Times. Lo que la Iglesia considera pecado grave se convierte ahora en mera irregularidad. Lo que la Iglesia considera un mandamiento se convierte ahora en un mero ideal. Lo que la Iglesia una vez declaró con autoridad, ahora se impone tentativamente, en tonos mezclados con la modestia y la autocrítica. Finalmente, la periodista Nicole Winfield, de Associated Press, se vio obligada a afirmar que en Amor y Leticia, Francisco está citando selectivamente a sus predecesores, para evadir frases claves que niegan su posición.